Hola hermanos, buenas tardes, ya casi noches. Nos da gusto saludarlos a través de este medio. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Hebreos 5, 16. Les repito, Hebreos 5, 16, que dice: Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, vamos a orar por este tiempo, hermanos. Les invito a que oremos todos juntos, que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permites tú estar reunidos a través de este medio, que nos permites estar unánimes, Señor. En oración te pedimos por este tiempo, que tú vas a hablar a nosotros, Señor, que vas a hablar a través de mi Padre, que tú le des las palabras precisas, Señor, y exactas, Señor, que pongas carbón encendido en sus labios, Señor, para que Él dé lo que tú quieres, Señor. Aún te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, y que aún si hay alguna distracción, Señor, tú la quites, bendito Padre, que no haya ninguna distracción en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares, para que podamos estar atentos a tu palabra, bendito Señor. Que seas tú a través de tu siervo hablando, Señor, úsalo, Señor. Aún si hay palabra de exhortación para nosotros, Señor, úsalo, Señor. Que seas tú el que guíe esta prédica, Señor, el que seas tú el que aunque guíe esta oración. Te pedimos que nuestro corazón no sea endurecido, Señor, a tu palabra, que escuchemos con atención lo que tú tienes para nosotros, Señor, y si hay en alguno de nosotros, aún en mí, Señor, hay alguna venda, Señor, algún velo, quítalo, Señor. Que sepamos que eres tú, Señor, el que quiere todo esto para nosotros. Y te pedimos que nos uses, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya diles que vamos a empezar a lavar. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Vamos a empezar a alabar. Sabemos que la honra y la gloria es para Dios. Hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre en mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Oh, sí, condición. Oh, sí, condición.
Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí reunidos el día de hoy. Sabemos que el día de hoy, mis hermanos, estamos, Padre, el día de hoy estamos aquí para escuchar de tu palabra. El día de hoy estamos aquí en representación de la iglesia impactando las naciones Zapotitla. No quisimos dejar pasar esto por alto, hermanos, porque sabemos que hay hermanos que necesitamos muchas veces escuchar palabra de aliento, palabra de vida. En este tiempo, hermanos, cuando sabemos que estamos bombardeados por tantas cosas, hermanos, y que muchos han pasado por cosas fuertes, ¿verdad? Perdiendo muchas veces a sus seres queridos, o sea, no queremos saber muchas veces de eso, pero son cosas que están pasando. Yo les pido que pongamos atención a esta palabra. Se va a hablar el día de hoy de lo que es la salvación solo por gracia. Sabemos que solo por gracia es la salvación. El día de hoy nosotros, hay muchos hermanos que de verdad el día de hoy pues les damos las gracias y sean bienvenidos y estén por este medio. Sabemos que mucha gente nos está viendo, ¿verdad? Y que vean ellos el día de hoy que muchas veces acudimos nosotros muchas veces a otras cosas y no nos damos cuenta que andamos perdidos, mis hermanos. Antes de iniciar con esto y seamos pues más bombardeados, ¿verdad? Pues voy a orar, vamos a orar un poquito antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por las vidas de cada uno de mis hermanos, Padre, aún de nosotros mismos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quien hable, Padre, en esta hora, que seas tú quien hable a través de mí, Señor, que tú pongas las palabras, Padre, en mi boca, Señor. No permita, Señor, que resalte mi orgullo, mi soberbia, Señor. El día de hoy sabemos que la honra y la gloria es para ti, Señor, que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que tenemos, Señor, que todo lo que hay, Señor, es tuyo, mi Dios, que nada es de nosotros, Padre. Que estemos, Señor, en ti, Señor, en el refugio tuyo, Padre Santo. Te damos gracias. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, aquellos hermanos que por primera vez nos estén escuchando, Señor. Tú sabes que hay hermanos que muchas veces, Padre, sin querer, Señor, entran en este medio, Padre, y que a veces no es porque ellos no quieran, Señor, o por otra cosa, pero tú eres el único, Señor, que quizás toque sus corazones, Señor, y que sean ellos alimentados con esa palabra de Dios, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahorita en este tiempo sabemos que muchas veces necesitamos palabra de vida, palabra de aliento para muchos hermanos que han perdido a sus familias, ¿verdad? Han perdido seres queridos, Señor. Y a veces necesitamos una palabra de aliento. Sabemos que la palabra de Dios es fuerte. Dice en su palabra que es un arma de doble filo, ¿verdad? Que rompe y que penetra. O sea, es una
palabra fuerte, la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros a veces quizás nos sentimos, a veces porque hablamos y a veces escuchamos que el pastor o quien predique pues habla fuerte, pero realmente el día de hoy, pasando por estas cosas que ahorita están pasando, ¿verdad? Tenemos que hablar muchas veces, quizás hay gente que está dolida y a veces necesitan palabras de aliento, mis hermanos, y lo que recibimos son puros bombardeos de noticias, de compras y de cosas así, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué pensar en todas esas cosas? Si Dios en su palabra dice que no nos preocupemos por el mañana, ni por lo que comamos, lo que vistamos y lo que calzamos, mis hermanos. Entonces, muchas veces nos preocupamos mucho por esas cosas. Y a mí me viene a la mente, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando Moisés, o sea, él llevaba el maná para esa gente, ¿verdad? O sea, les dice, vayan y recojan. Les dice él, vayan y recojan lo necesario, ¿verdad? Y entonces esa gente iba y recogía el maná, mis hermanos. Pero a veces nosotros estamos igual que esas personas, igual que esos antepasados, que ellos no confiaban en Dios, o sea, ellos no tenían esa fe en Dios. Ellos les dijeron, llévate nada más lo que vayan a comer, y ellos se echaron de más, mis hermanos. Al otro día, eso que ellos llevaban ya estaba echado a perder. Entonces nosotros mismos muchas veces estamos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? O sea, nos preocupamos por eso y vamos y arrastramos con todo lo que hay en las tiendas y ustedes se dan cuenta ahorita en este tiempo, mis hermanos. Entonces, de verdad, o sea, son cosas que no deberíamos de preocuparnos, o sea, que Dios proveerá día a día, que Dios nos dará día a día nuestro pan de cada día, ¿verdad? El Padre nuestro que dice en su palabra, dánoslo hoy. Entonces nosotros muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que a veces no confiamos en Dios. Y todas estas cosas de verdad quizás para muchos hermanos de allá afuera, pero también para nosotros como cristianos, o que a veces decimos ser cristianos, mis hermanos. Entonces, también es para nosotros. Créanme que creo que pareciera que nosotros los cristianos andamos más mal que ni aquellos que no son cristianos, mis hermanos. De verdad que nosotros mismos muchas veces nos bombardeamos, o sea, como cristianos. Los de allá afuera ni siquiera se preocupan, mis hermanos. Ellos ni siquiera están pasando por estas cosas. Entonces, son cosas que nosotros debemos de ver, que nosotros debemos de entender, cuidarnos, guardarnos de lo que Dios, o sea, está, ahora sí que está haciendo ahorita, ¿verdad? Porque creemos que muchas veces todo lo que está pasando, pues pasa por nada más por pasar, pero créanme que todo dice Dios en su palabra, que todo lo que hace y todo lo que pasa, pues es para bien y no es para mal. Entonces nosotros el día de hoy vamos a confiar en esto y preocuparnos por aquellos hermanos quizás que a veces están pasando también por esto, por las cosas de comida y cosas así. O sea, hermanos, debemos de estar comunicados, o sea, llevarle a aquellos hermanos que quizás pues no tienen, o sea, que Dios nos ha socorrido. Dios dice que a Él sabe a quién le da, pero Él le da al que le da para que Él dé, no para que pues Él se lo guarde. Entonces, pues es donde nosotros deberíamos de estar unidos, ¿verdad? Y no temer en esas cosas de que si hay o no hay, mis hermanos. Yo no quiero pensar ahorita en este tiempo, ¿verdad? Como mucha gente estamos recibiendo muchas veces esas noticias y muchas veces estamos bombardeados por tantas cosas. Nos estamos preocupando
la mayor gracia que Dios nos dio fue a su Hijo. Y créanme que eso que Él hizo por nosotros el día de hoy, sabemos que Dios hizo todo, mis hermanos, y nosotros no tenemos nada que hacer ni nada que buscar. Entonces Él dice que Él nos dio a su único Hijo, que Él ahora sí que junto con Él nos dio su herencia, ¿verdad? O sea, Él nos heredó a nosotros. No solamente dio a su Hijo para que Él ahora sí que diera su vida por nosotros, sino que junto con Él nos heredó, hermanos. Muchas cosas dice en su palabra que no las disfrutaremos aquí en la tierra, pero las disfrutaremos allá en el cielo, o sea, donde estemos todos, mis hermanos. Entonces, de verdad, ahorita estos encierros, a veces yo creo nos preocupamos por todas esas cosas y de verdad nos damos cuenta que estamos pues viviendo unas vacaciones, mis hermanos, unas vacaciones forzadas, con sus hijos, siendo la maestra de tus hijos. No ha de ser fácil, hermanos. Ojalá sea una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Estar reunidos como familia, disfrutar esos momentos que no son agradables porque sabemos que mis hermanos, muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Estamos ahorita en este encierro quizás forzadamente, al igual sirviéndole a nuestros hijos como maestras, ¿verdad? Como maestros, y a veces no tenemos esa paciencia con ellos, y de verdad, mis hermanos, yo admiro a esa mujer que se apega a sus hijos ahorita en este tiempo. Ojalá que se esté disfrutando de la familia y que no estemos renegando entre nosotros, mis hermanos, porque estas cosas están pasando porque Dios quiere que pase, no porque de verdad sea otra cosa. O sea, estas cosas están vistas en la palabra de Dios y que tenemos que pasar por todo esto. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a que veamos lo que dice la palabra de Dios. Habemos personas que a veces estamos viendo este medio, ¿verdad? Y al igual pues nos parece aburrido, pero para los cristianos y los que amamos a Dios, Dios no es un Dios aburrido, mis hermanos. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, es un Dios de todo, mis hermanos. O sea, Él es bueno, Él es fiel aún en nuestras infidelidades. Entonces yo los voy a invitar, mis hermanos, que leamos, los voy a invitar a leer el Efesios 1, que dice, no, es Efesios del 3 al 7. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es
tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Mis hermanos, yo creo que para todos aquellos que estamos en Cristo y que agarramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios dice en su palabra, dice que Él quiso hacer las cosas por nosotros, o sea, decidió de antemano adoptarnos. Nos damos cuenta que Él nos adoptó a nosotros, y no solamente nos adoptó, Él nos heredó junto con Cristo. Entonces nosotros el día de hoy nos damos cuenta que nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, mis hermanos. Yo no sé, algunos de nosotros al igual, yo puedo decir que yo mismo, ¿verdad? Yo mismo empecé a hacer las cosas, mis hermanos, a comprar cosas y preocuparme si mis hijos tienen, si mis hijos no tienen, y cosas así, hermanos. Entonces son cosas que el día de hoy, pasando ya estos días aquí, ¿verdad? O sea, me doy cuenta que no tengo nada de qué preocuparme. O sea que Dios proveerá día a día, que Dios nos dará todo lo que necesitamos, aún Él nos da la oportunidad de pedirle lo que nosotros queramos, mis hermanos. Entonces nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Dos cosas importantes que Dios hizo con nosotros. Dios dice que Él al morir pagó con su vida, Él nos rescató, mis hermanos, Él nos rescató de la esclavitud pagando con su vida. Y la otra parte importante, mis hermanos, es la de que Él, de la que Él perdonó con su sangre nuestros pecados. O sea, son cosas muy importantes para nosotros y que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Entonces sabemos el día de hoy que con Cristo lo tenemos todo. Algo a aquellas personas que estén añadidas a este medio, que quizás pues sean personas que no están en un lugar, ¿verdad?, congregados. Y, o sea, mis hermanos, de verdad, o sea, el día de hoy lo único que yo puedo decirles es que sin Dios y sin su palabra no hay vida eterna, mis hermanos. Sin Dios y su palabra no hay nada. Entonces, por eso Él hizo lo que hizo. Él nos escogió. Él quiso que nosotros hiciéramos las obras buenas que Él desde antes ya había hecho. Nosotros no tenemos nada que hacer por obras. Las obras las hizo Él en el momento que Él murió, que Él se entregó en esa cruz para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos. Él nos limpió para que fuéramos limpios, para que fuéramos sanos y pudiéramos hacer las cosas que Él nos encargó, llevar la palabra, llevar el evangelio a aquellos hermanos de allá afuera, ¿verdad? Aquellos que no conocen a Cristo. No saben ustedes el trabajo el día de hoy que a mí me costó estar frente a esto, ¿verdad? Que de verdad nunca, es una primera vez. Y yo decía, Señor, de verdad, soy un siervo que te estoy sirviendo, o soy un siervo que al igual no hago nada. Que no hago nada porque de verdad todos traemos algo arrastrando en nuestras vidas. O sea, yo pasé por muchas cosas antes de llegar a Cristo, y aún sin conocer, aún sin estar en una congregación, yo le decía al Señor, permíteme llegar a jubilarme en mi trabajo, y yo, Señor, yo te voy a dedicar más tiempo y voy a estar más en la congregación, te voy a servir. Mis hermanos, ya cuando de verdad está uno en esto, créanme que no es fácil.
pero tampoco es imposible, porque dice Dios que para lo que para el hombre es imposible, para él todo lo es posible. Entonces, mis hermanos, yo sé que hay en este medio mucha gente que nos está viendo, ¿verdad? Y que mucha gente que quizás no está congregada en un lugar. Y muchas veces el ver esto por la gracia, solo por la gracia somos salvos. Dice, nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo, nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal. Quizás nosotros anteriormente, toda esa gente, ¿verdad?, que empieza a hacer cosas, mis hermanos, allá afuera, pensando que yendo a otros lugares, ¿verdad?, o sea, pues van a ser salvos por las cosas que hacen. Dice que todo fue imputado para nosotros el día de hoy, por las cosas que Dios hizo. Dios rompió con todo eso. Pero muchas veces nosotros, o muchos de nosotros, nos quedamos atorados, mis hermanos, o nos gusta de verdad el lugar en donde vamos, nos gusta hacer lo que hacemos, o es que de verdad nos gusta andar en esa parte, mis hermanos. Pero el día de hoy nosotros les hablamos, o yo les hablo el día de hoy a través de la palabra, que solo por gracia hay una salvación. Mi hermano, tú que nos estás escuchando el día de hoy por este medio, créeme que sin Cristo no hay salvación. Dice en la palabra de Dios que cuando Él fue crucificado, ¿verdad?, y Él pagó por todo por nosotros, desde allí empezó la obra en nosotros. Desde allí empezó la obra en todos nosotros, los que Él eligió. Desde allí empezó la obra que nosotros el día de hoy estamos haciendo aquí, mis hermanos. Dice Él que desde ese momento en que Él se entregó y Él pagó por todo, desde allí Él empezó la obra en nosotros, y aún no se ha terminado. Esa obra no va a terminar hasta el día que Él venga, mis hermanos. Pero el día de hoy Él nos deja un libro, nos deja un libro un instructivo de vida. Un instructivo de vida que siempre lo hemos conocido. Él dice que nosotros lo conocimos desde antes. La mayoría de nosotros tenemos una Biblia en casa, y esto es quizás para aquellos hermanos que son cristianos o que no son cristianos. De verdad, mis hermanos, esas personas muchas veces tienen una Biblia en casa, y yo se los digo porque yo vengo de ahí, mis hermanos. Yo creo que la mayoría de los que estamos congregados, muy pocos hermanos son nacidos de cuna cristianas. Pero les digo una cosa, muchas veces podemos pensar que venir de una cuna cristiana ya la llevamos de ganar. Y no es cierto, hermanos. No sabemos lo que Dios tenga para nosotros. Hay hermanos de allá afuera que en estos tiempos quizás hagan hasta cosas mejores que ni nosotros mismos. Y nosotros como cristianos muchas veces no hacemos nada. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque a lo mejor ellos van adelantados más que nosotros. Entonces nosotros muchas veces no hacemos nada aún. Yo podría decirles de verdad que dentro de una congregación, mis hermanos, casi nomás por decir,
muchas veces, es que yo soy cristiano, cuando realmente ni somos nada, mis hermanos. En realidad no somos nada, porque nomás nos cambiamos de lugar, porque nomás nos vinimos de una iglesia a otra, pero realmente seguimos en lo mismo. Siempre nos ha gustado el pecado, mis hermanos. El pecado es dulce. Entonces, siempre hemos hecho esas cosas, mis hermanos, aún siendo cristianos, o según diciendo nosotros que somos cristianos. Dios no dice que no vamos a pecar, que no vamos a seguir pecando. Dios dice que vamos a seguir pecando. La única diferencia el día de hoy en nosotros, mis hermanos, es que tenemos la oportunidad de todos los días pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos. Y no por eso quiera decir que porque tengamos esa oportunidad, salga allá afuera y me vaya a pecar y después venga y le pida perdón. No, mi hermano. Eso lleva un proceso. Debe de ser con arrepentimiento, mi hermano. Arrepentirme de todo lo que yo he hecho. Y que si algún día por X cosas sabemos que el pecado está a la puerta, mi hermano, y que llegáramos a pecar, solamente Dios sabe, pero no porque yo quiera hacerlo, o porque yo sepa que voy a pecar y yo lo haga, mi hermano. Es con arrepentimiento, que yo me arrepienta de verdad. Quizás, yo no sé, volvamos a tropezar con algo fuerte que ya habíamos hecho. Pero de verdad, mis hermanos, el día de hoy yo quiero que veamos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y Él dice que desde ese momento Él imputó todo eso de lo que hacíamos antes. Entonces, mis hermanos, dice, Cristo fue todo por el Padre, para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos, sino sin ellos su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecados. Él nos habla de su rica gracia. Sabemos que dice en su palabra que Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Pero Él nos hizo ricos en gracia, en amor. No, nosotros muchas veces luego nos vamos por las cosas de aquí, hermanos, por las cosas materiales. Y yo creo que no es malo, tampoco no es malo el que Dios nos dé, ¿verdad? Pero debemos de saber lo que estamos haciendo, cómo usar lo que Dios nos da. Dios dice que Él nos da para que nosotros demos, para que nosotros ayudemos. Y muchas veces nosotros no lo hacemos así. Yo no sé el día de hoy, mi hermano, pero muchas veces nosotros quizás apachurramos lo poquito que tenemos en este tiempo, ahorita que estamos pasando. Y de verdad a veces traemos quizás aquellos que traen tanto, ¿verdad? Para tener allí, a lo mejor ni siquiera lo disfrutan, a lo mejor lo dejan echar a perder. Y a veces no pensamos en aquellos hermanos que de verdad no tienen. Entonces, mis hermanos, yo quisiera invitarlos a que veamos Efesios 3:10. Efesios 3:10. Propósito: utilizar a la iglesia
para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. En este lugar, mi sufrimiento es por ustedes, así que deben sentirse honrados. Él dice que nosotros debemos de estar honrados por todo lo que Él hace. Dice Él que no nos desanimemos en las pruebas. Nosotros muchas veces en las pruebas, mis hermanos, en las primeras de cambio, andamos llorando. O sea, yo no sé, muchas veces ve uno la gente de allá afuera y las ves como si nada. Y debemos de darnos cuenta el día de hoy que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Esos hermanos viven allá afuera, quizás aún en este tiempo que se está viviendo, pensando en que el día de mañana pues van a morir y que ya allí todo se acabó, mis hermanos. Y para aquellos que nos están escuchando por primera vez y que quizás no están congregados en algún lugar, créanme, hermanos, que no es así. Les invitamos el día de hoy a que escudriñen la palabra de Dios, que escudriñen la Biblia, que vean en su palabra lo que Él tiene para nosotros. O sea, Él dice que nosotros vamos a resucitar el día que muramos, o sea, y vamos a estar con Él. Y a veces, aún nosotros, a veces estando congregados en alguna iglesia, en algún lugar, de verdad, mis hermanos, vivimos como esa gente que vive allá afuera sin esperanza, hermanos. Aún sabiendo que tenemos esperanza en Cristo, hacemos cosas que no debemos de hacer. Hacemos cosas, pareciera que al cabo un día me voy a morir y de todos modos, pues ya que Dios me juzgue. No, mi hermano. De verdad, sabemos que las cosas de la tierra y más el pecado es dulce. Pero no debemos de vivir como aquellos que no tienen esperanza. De verdad, el día de hoy debemos de escudriñar su palabra y ver que el día de mañana que Cristo venga, nos encuentre preparados, mis hermanos, nos encuentre puestos para decirle: aquí estoy, Señor, sin miedos. Sabemos que es natural tener miedo. La palabra de Dios dice que Jesús tuvo miedo. Pero a veces nosotros, de verdad, hacemos cosas que no debemos de hacer. Sabemos que el día de hoy hay una esperanza en Dios. Al igual, a veces pensamos que ya muertos, ya se acabó todo, mis hermanos. Y no es así. Va a haber una resurrección, Dios nos va a juzgar y de allí partiremos al lugar a donde Él nos mande. Si es para condenación, a condenación, dice que nos mandará al lago de fuego. Y el hecho de que Él hable de que nos manda al lago de fuego no quiere decir que nos va a aventar al lago de fuego y nos vamos a quemar y ya allí nos vamos a chicharronar y allí nos vamos a quedar. No, mis hermanos. Dice que es para toda la eternidad. O sea, no vas a morir, allí te vas a quedar.
Y yo creo que al día de hoy, mi hermano, no está por demás luchar en las cosas de Dios. Y que en lugar de que nos mande al lago de fuego, estemos con Él, mis hermanos. Estemos con Él en un solo cuerpo. Estemos con Él en su gloria, en donde Él esté. Qué gusto le daría, le va a dar a Dios tener a todos sus hijos ahí, y más a Cristo, porque Él quiso que las cosas se dieran así. Él quiso que fuéramos sus hermanos, y no solamente, como le repito, sus hermanos, aún compartir todo lo que Él tenía, o sea, sin ninguna necesidad, mis hermanos, de hacerlo. Pero Él quiso así. Entonces Él dice que Él nos resucitará, que Él va a juzgarnos. Entonces no pienses, mi hermano, que el día que te mueras ya se acabó todo. Y que ya allí ya todo se hizo polvo, ya ahí se acabó tu vida. No, mi hermano. La palabra de Dios dice que Él nos va a resucitar a todos, que Él va a resucitarnos a todos, y los que se tengan que ir con Él se van a ir. Y de verdad, muchas veces nosotros aquí en la tierra vemos las cosas así de fácil, así como que, pues, ¿quién sabe eso? Mi hermano, muchas veces decimos eso, ¿quién sabe eso? Y aún así sigo diciendo que creo en Dios, mi hermano. Entonces, ¿cómo puedo decir que creo en Dios? Si muchas veces te hablan de la palabra, mi hermano, y no quieres entender. O sea, está bien, la palabra de Dios dice que no entenderán. O sea, aquellas personas, dice Dios, que no entenderán. Aún así les muestres la palabra y les digas, mires que Dios aquí dice, tú dirás, pues sí, pero pues es que uno, ¿cómo vas a ver eso? O sea, si mis papás y mis abuelitos y te agarras, bueno, le crees más en lo que te enseñaron tus abuelitos, en lo que te enseñaron tus papás, que en lo que dice Dios en su palabra. Crees en el ser humano, mi hermano. Entonces, no puedes decir que crees en Dios cuando no crees en las Escrituras. El día de hoy yo te invito a que escudriñes eso de la palabra de Dios, mi hermano. Dice, los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales pueden referirse a ángeles que son testigos de estos acontecimientos, o a fuerzas espirituales hostiles a Dios. Y te invito, mi hermano, a que en tu Biblia nos vayamos a Efesios 6:12. Y veamos lo que dice en Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. O sea, nosotros estamos luchando, a veces nosotros vemos esa lucha que hay entre el gobierno. Mi hermano, de verdad, es que los gobiernos, dice los gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible.
esos gobernantes del mundo, con la ayuda de esas autoridades invisibles, las ayudas también vienen de allá arriba, mi hermano. Nosotros recibimos la ayuda de Dios de allá ahora sí que de allá arriba, y ellos también. Ellos reciben esa ayuda, dice que los gobernantes de la tierra, o sea, los gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces, mis hermanos, y dice, estos enemigos que no son de carne y hueso, son los demonios que controla Satanás. No son fantasías, son seres reales. Batallamos contra un ejército poderoso cuya meta es derrotar a la Iglesia de Cristo. Cuando nos convertimos en cristianos, estos seres se vuelven nuestros enemigos y traman todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar, aunque aún nuestras luchas, aunque aún nuestra lucha tenemos garantizada la victoria final. Debemos batallar hasta que Cristo regrese, porque Satanás ataca continuamente a quienes están con el Señor. Para vencerlo necesitamos el poder soberano, el poder sobrenatural que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y debemos vestirnos con una armadura. Si se siente agobiado por los ataques de Satanás, cobre ánimo y recuerde, el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos convertimos, Él busca la manera, y Él siempre va a estar atacándonos, porque Él quiere destruir a la iglesia de Cristo. O sea, Él no pierde el tiempo, mis hermanos. Ustedes muchas veces hemos leído que Él está al acecho, o sea, Él nomás está esperando en qué momento. Por eso Dios dice en su palabra que en toda hora y en todo momento, mi hermano, en toda hora y en todo momento debemos de estar en la palabra. Dice que Él estará siempre buscando deshacernos. Pero el día de hoy nosotros sabemos que tenemos la mejor arma, que tenemos todo, mis hermanos. Desde el momento en que Dios da la vida por nosotros, desde que Él empezó, dice en la palabra, Él empezó en nosotros. Él nos deja esa arma que es la palabra de Dios. El día de hoy nosotros tenemos para ganar esa lucha. De hecho, ni tenemos que ganarla, porque la lucha está ganada, mi hermano. Pero el día de hoy lo que yo entiendo es que Él nos deja esa arma para que nosotros nos defiendamos ante el enemigo, nos defiendamos ante Satanás. Para eso nos la dejó, porque aún nosotros seguimos en esas luchas con Él. Y eso, mis hermanos, está
Dice, vamos a primera de Juan 4:4. Dice en primera de Juan 4:4, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Entonces, mis hermanos, la batalla, nosotros no tenemos que luchar para ganar. La batalla está ganada. Lo único que nosotros debemos hacer es luchar contra el enemigo, o sea, para defendernos ahorita que estamos aquí en la tierra. Pero la lucha ya está ganada. Dios ganó la batalla. Es fácil que lleguemos a sentirnos preocupados y agobiados a causa de la maldad que hay en nuestro alrededor y los problemas que enfrentamos, aunque la maldad es duramente más fuerte que nosotros. Juan nos asegura que Dios es aún más fuerte que la maldad y que Él la vencerá por completo. Debemos sentirnos confiados porque su Espíritu y su palabra viven en nuestro corazón. La palabra vive en nuestro corazón. El día de hoy nosotros tenemos su palabra en nuestro corazón. Él nos la dejó en nuestro corazón. El día de hoy, mis hermanos, nosotros sabemos que nosotros no tenemos que estar luchando para ganar esa batalla y un día estar con Cristo. Los que Dios eligió y los que Dios, por los que Dios, Él pagó, mis hermanos. Sabemos que muchas veces aún estando en Cristo, no sabemos. Si dice en su palabra que a esos falsos maestros están a veces en nuestro lugar, en nuestra iglesia. Y de verdad, el día de hoy lo único que yo les puedo decir es que aunque las pruebas sean fuertes, aunque las pruebas pareciera que no pudiéramos con ellas, el día de hoy tenemos a Cristo, el día de hoy tenemos su palabra. Hay muchos, no hay muchos, la palabra de Dios dice, si muero para Cristo, y si vivo para Cristo. Pero muchas veces en nosotros, hermanos, solamente son palabras. Porque a las primeras de cambio, mis hermanos,
de verdad que renunciamos a las cosas de Dios. Pareciera que muchas veces el ver que hay hermanos de allá afuera que van a esos lugares, por ejemplo, yo puedo decirles que hoy en este mes del 28, mi hermano, la iglesia del centro donde van esas personas, estaban allá afuera pidiéndole a San Judas Tadeo que quitara ese virus que anda. Fíjense ustedes, esas personas tienen que ir hasta allá a ver ese santo que es para ellos, ese santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es difícil muchas veces creer en algo que no podemos ver. Porque ellos, si no ven a quienes le piden, ellos no creen. Pero el día de hoy sabemos que allí no está la salvación, mis hermanos. Nosotros debemos de ver todo eso. Y que muchas veces en nosotros ver que pareciera que esos santos a los que ellos tienen les hacen caso, cambiamos, mis hermanos. ¿Cuánta gente a veces está en congregaciones y decimos ser cristianos y nos regresamos nuevamente, mis hermanos, a esos lugares? Porque a veces vemos las cosas materiales, a veces le pedimos a Dios lo que decía el domingo el hermano, Señor, es que yo quiero ese carro. Y muchas veces yo creo que todos estamos así, mis hermanos. El día de hoy yo puedo decir, a lo mejor antes de tener yo un carrito, ¿verdad? A lo mejor decía, Señor, yo quiero tener mi casa de 2 pisos o de 3. Y hasta el día de hoy nomás lo tengo de 1. Y ves la gente de allá afuera, aquellos que andan con sus santos, mis hermanos, y hacen tantas cosas. Y lo que tú le pides a Dios, pareciera que te volteara la espalda y se lo diera a aquellos que no lo conocen. Y mejor ves que ellos tienen más. ¿Y por qué te regresas, mi hermano? Porque a ti lo que te interesa, quizás muchas veces, son las cosas materiales. Todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que tenemos, no es de nadie, solo es de Dios. Todo lo que el día de hoy hay aquí, solamente Dios es el único que nos lo da. Muchas veces nosotros, o al menos yo en alguna ocasión, cuando yo empecé a leer la palabra, hermanos, y empecé a ver que Dios dice que yo no soy dueño de nada, créanme que yo me molestaba, mi hermano. Yo me molestaba porque yo decía, entonces, ¿dónde están los esfuerzos que yo hago? Cuando me doy cuenta que Dios dice que Él pagó por mi vida, pues yo no lo entendía, mis hermanos, yo no lo entendía. Que Él pagó por mi vida y que mi vida le pertenece a Él. Y que mi cuerpo es suyo. Y yo decía, pues ahora resulta que entonces yo no tengo nada. Ahora resulta que hasta yo le pertenezco. Mi hermano, porque es así. Dios dio su vida, Dios dio a su Hijo para que Él nos rescatara, para que Él diera su vida por el rescate de nosotros, para que Él derramara su sangre y perdonara nuestros pecados. Gracias, mis hermanos. El día de hoy le doy gracias a Dios por todo lo que el día de hoy nos ha dado. Le damos gracias el día de hoy a Dios por todo. Sabemos que quizás en estos medios haya hermanos que aún por curiosidad, yo no quiero saber cuánta gente el día de hoy me esté viendo. Y que muchas veces nosotros mismos, porque eso se ha visto, que muchas veces nosotros mismos, porque no somos aceptados muchas veces en nuestras familias,
mejor dejamos a Cristo para estar bien y no tener problemas. Cuando sabemos que Dios fue rechazado por su pueblo, por su misma gente, hermanos. Y Él dice que así, eso lo vamos a pasar nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a preocuparnos por eso? Muchas veces vemos esa parte, hermano. Espero que aquellas personas, aún aquellos, si aún me ven y que me conocen, no sé, hermano. Y ojalá, por curiosidad, se hayan quedado ahí para verme, aunque después ellos saben, pero algo se les quedará, mis hermanos. Entonces, esperamos que esto, hermanos, les haya quedado pues en cada uno de nosotros. Eso tú. Pero ya se acabó el tiempo. Mis hermanos, entonces, miren, vamos a llevar este tema dentro de 8 días. Sabemos que las cosas de Dios se extienden mucho. Quizás yo nomás les estoy dando por encimita algo, lo más importante que yo creo. Lo que es pues las cosas de Dios, o sea, lo que Él hizo por nosotros, mis hermanos. Quizás eso es algo que muchas veces nosotros no hemos entendido. Y pues que eso nos quede claro en nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de 8 días, pues aquí estaremos y dar un poco más de lo que es la gracia, la salvación solo por gracia, que ya no es por obras. Y que aquellos hermanos entiendan, escudriñen su palabra, mis hermanos, escudriñen la palabra de Dios. Ojalá y que Dios abra su entendimiento, abra sus corazones, y que el día de hoy, por todo lo que estamos pasando, todo esto sea para bien. Dice Dios en su palabra que todo lo que pasa es para bien y no es para mal, mis hermanos. En estos tiempos hay tanta gente que busca a Dios, o trata de buscarlo. Dios quizás, Él sabe lo que Él hace, y Dios nos va a traer, sin que nosotros lo busquemos, mis hermanos. Para estas cosas son las que muchas veces usa Dios, todo esto que estamos pasando. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, pues por el día de hoy es todo, y los esperamos dentro de 8 días a la misma hora, a las 7, mis hermanos, el próximo martes. Gracias. Bien, hermanos, pues vamos a darle paso a las ofrendas. Y los voy a invitar a que nos vayamos a 2 de Corintios 9, 7. 2 de Corintios 9, 7, que dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Sabemos que aunque nos estemos congregando por este medio, hermanos, pues se tiene que pagar la renta del lugar donde nos congregamos físicamente. Y les voy a leer un poco de lo que viene aquí en la concordancia de la Biblia. Estoy ocupando la Biblia Diario Vivir.
Y dice, la disposición de dar es más importante que la cantidad dada. La persona que solo puede dar una pequeña ofrenda no debería sentirse avergonzada. Dios está más interesado en la manera en que una persona comparte los recursos que tiene. Según esta norma, la generosidad de las iglesias de Macedonia sería difícil de igualar. Dios mismo ha dado con alegría. Considere todo lo que ha hecho por nosotros. Le agrada cuando nosotros, creados a su imagen, damos con generosidad y alegría. Si nos cuesta trabajo desprendernos de nuestro dinero, podría ser un reflejo de ingratitud hacia Dios. Entonces, hermanos, pues como dice aquí, debemos decidir, o cada uno debe decidir conforme vamos a dar, conforme a nuestro corazón, y yo creo que conforme a nuestra gratitud con Dios, con todo lo que ha hecho con nosotros. Y vamos a orar por las ofrendas. Bendito Padre, en esta ya noche, Señor, te damos gracias por las ofrendas de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han dado con generosidad, Señor, aún con alegría en su corazón a pesar de las circunstancias, Señor. Te pedimos aún tú, Señor, seas su proveedor, bendito Padre, que tú suplas las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento está ofrendando. Y que nos sintamos agradecidos, Señor, con tu palabra, Señor, contigo, con lo que haces por nosotros, Señor, porque suples nuestras necesidades, bendito Padre, y tú no nos avergüenzas, Señor, porque sabemos que tú nos suples, bendito Padre, y sabemos que aún se va a sacar adelante los gastos que se tiene como iglesia, Señor, la renta, Señor, lo que se tenga que pagar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos pidieron, tenemos unas peticiones de oración y unos anuncios. Nos piden orar por Rogelio Martínez, que es papá de mi cuñada Alejandra y suegro de mi hermano Gustavo. Son los hermanos que están recibiéndolos en la puerta cada domingo. Tuvo la pérdida de su hermano y él tiene una enfermedad que le volvió a resurgir. Orar por Ismael Martínez, que es primo de los pastores, y ya no dan esperanza. Ya no dan esperanza a los médicos, pero sabemos que Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. Orar por Jorge García, que sigue internado, y por su esposa Beatriz ya falleció, y que Dios consuele a su familia. Orar por Vicente Porfirio, que está internado por COVID. Por Ángeles Sánchez y sus hijos, que Dios los consuele, porque murió su esposo. Es tío de Luis Sánchez. Orar por Heriberto Sánchez, igual es abuelito de Luis. Tiene 80 años y se siente mal de salud. Oramos también por Jocelyn, que pasó una situación difícil, y pedimos a Dios le sane emocionalmente y físicamente. Ella es nieta de la hermana Gloria Sánchez. Orar por Candy, consuegra de la hermana Rosita Serrayonga, por su pronta recuperación por COVID. Y Señor, te seguimos dando gracias por la recuperación del hermano Chuy, la recuperación de su familia. También vamos a orar por Marlene y sus hijos. Falleció su esposo, para que Dios libre de todo contagio a la familia de ellos. Por Ofelia González, que es concuña de la hermana Irma, porque Dios consuele ya que su esposo falleció, y que la libre de cualquier contagio. Por Judith Huerta, tiene COVID y ya no dan esperanzas. Por Ricardo Anguiano, lo internaron igual por COVID. También oramos por nuestras hermanas Ale y Rosita Nova, por la pérdida que tuvieron y por sus familiares. Por el matrimonio de Adrián y Eunice, para reconciliación y perdón. También orar por Juan, vecino de Rosita Nova, tiene COVID. Manuel Huerta no puede respirar y se lo acaban de llevar al hospital. Bendito Padre, ponemos delante de ti estas oraciones de mis hermanos, Señor, por Rogelio Martínez, Ismael Martínez, Señor, por las personas que están internadas por COVID, Señor, por las que tienen síntomas, bendito Padre. Y aun que tú seas el consolador de las hermanas, Señor, de las personas que han perdido familiares, bendito Padre, que tú seas su consolador, Señor, que tú
tú irás quitando su luto, Señor, y les irás dando un manto de alegría, bendito Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Nosotros tal vez no los conocemos, Señor, pero tú sí. Y se haga conforme a tu voluntad, bendito Padre, sus recuperaciones, que tú los confortes, Señor, que animes a sus familias, bendito Padre. Y aún, Señor, te ponemos en oración a todo el personal médico, a todos todo el gabinete presidencial, Señor, a todo el sector salud, bendito Padre, para que tú seas tú el que los guíe, Señor, que no sean guiados bajo lo que ellos creen, lo que ellos piensan, bendito Señor, que seas tú, Señor, el que les dé guía, el que les dé dirección, bendito Padre, porque solamente tú, Señor, que la sabiduría viene de ti, bendito Padre. A veces tal vez ellos se sienten sabios en su propia prudencia, Señor, pero ellos van a ser avergonzados en algún momento, Señor. Y sabemos que solamente tú, Señor, tienes el control, Señor, a pesar de que parezca que esto se está saliendo de control, Señor, el control lo tienes tú, Señor, tú siempre estás en control. Tú tienes el control de esta pandemia, Señor, y aún tienes el control de la gente que está internada, Señor, que está en cada hospital, Señor. Y te pedimos que si es tu voluntad, Señor, los sanes, Señor, los recuperes, los alivies, bendito Padre, y que traigas fortaleza a cada una de las familias de todas esas personas que están internadas por COVID, Señor. Y sobre todo, Señor, que tengas misericordia de todos y de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y aún tú dices que tú tienes misericordia, Señor, de quien tú quieres tener misericordia. Y hoy en esta noche nosotros oramos por misericordia, Señor, para nuestras familias, para esas personas, Señor, que a lo mejor todavía aún no te conocen, que tal vez están alejadas, bendito Padre. Y tal vez esto tú lo estás usando para que mucha gente se vuelva, Señor, para que mucha gente te busque, Señor. Y aún nosotros como iglesia, Señor, te busquemos más, Señor. Aún nosotros de manera personal, Señor, en la congregación, Señor, te busquemos, que haya un verdadero amor por ti, Señor. Que no sea por miedo, Señor, que no sea por conveniencia, Señor, que sea porque realmente hay un amor genuino de nosotros hacia ti, Señor, que eres el verdadero amor, Señor. Que aún quites tal vez toda duda, todo temor que pueda haber en nosotros, Señor, sobre lo que está pasando, Señor, y que no olvidemos que tú eres el que tiene el control de todo, Señor. Que no olvidemos que tú eres el que tiene cuidado de nosotros, Señor. Que tú eres el que nos guarda, Señor, y que todo es hecho conforme a tu voluntad, Señor, pase lo que pase en todo esto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los anuncios, bueno, va por medio de Facebook, se hace una oración todos los días, bueno, de lunes a viernes, a las 5:30 de la mañana, por vía Facebook. Los días lunes y jueves está el estudio del libro de Job a las 7:30. La reunión general los martes a las 7 y los domingos a las 11. Y suscríbanse a la página de YouTube, que es Iglesia Impactando a las Naciones, Zapotitla, y ahí se está subiendo todos los estudios y todas las prédicas. La reunión de varones el día miércoles a las 10 de la mañana. Y también nos pueden seguir por Instagram en Impactando a las Naciones. Los dejo con mi papá para que nos despida de este hermoso tiempo, hermanos. Bueno, mis hermanos, estaba escuchando ahorita que estaba mi hija hablando de las ofrendas. Que Dios da a entender es que a Él no le interesa tanto la ofrenda, sino que compartamos como hermanos lo que tenemos. Nosotros vemos cosas en otras personas, ¿verdad? Y yo estaba viendo el otro día algo de Cristo, donde habla esa persona que va y le dice, ¿qué necesito hacer para seguirte? Él es una persona rica, ¿verdad? Y él le dice lo que tiene que hacer, y él dice, todo ya lo he hecho, y le dice, comparte lo que tienes. Y él ya no le gustó y mejor se fue, ¿verdad? Entonces, lo que yo estaba viendo es que esa persona en su mente tenía darle posada a Jesús en su casa. Pero cuando él le dice que se deshaga de lo que él tiene, pues ya
ya ni posada le dio, mejor se fue. Y entonces Jesús viene caminando, ¿verdad? Y él agarra, y ¿a quién es el que le habla para que se quede en su casa, mi hermano? A alguien que hacía cosas que no debería de hacer, pero que Jesús sabía lo que había en el corazón de Zaqueo. Esa persona que se subía al árbol para ver de arriba cuando pasara. Él fue el que le dio posada. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a permanecer, hermanos, a ver lo que Dios diga. Sabemos que Él tiene el control de nosotros. Y vamos a despedir esto, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias en esta hora por este alimento espiritual que el día de hoy tú nos diste, Padre. Tú dices en tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, es alimento de vida, que es alimento a nosotros, Padre. Que no solamente de pan vive el hombre, dices en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por ese alimento que el día de hoy nos diste, Señor. Sabemos que el día de hoy, Señor, tú nos respaldas en todo mal, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, y que no debemos de preocuparnos, Señor, por lo que pasa, Señor, por lo que está pasando, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Sabemos que muchas veces hay temores, que hay miedo, Señor, así como David, Padre, él decía, yo te entrego todo miedo, todo temor, Señor. Y tú, Señor, escudriña mi corazón, escudriña nuestros corazones el día de hoy, Padre, tú nos conoces, tú sabes lo que el día de hoy nosotros somos para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y sabemos que el día de hoy, Señor, la honra y la gloria es para ti, mi Dios. Muchas gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de nosotros mismos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo.